Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo y de nuevo, como siempre lo hago, dándole las gracias por visitar el canal y por dejarme y permitirme entrar hasta sus hogares con una pequeña reflexión de este Evangelio del tercer domingo del tiempo ordinario que está tomado de Marcos capítulo 1 versículos 14 al 20. El Evangelio dice de la siguiente forma: cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón, a su hermano Andrés, que eran pescadores y estaban echando las redes al lago. Jesús les dijo: venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca reposando las redes. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. El Evangelio de hoy nos habla de una manera muy particular a todos y cada uno de nosotros. Es decir, nos habla de acuerdo y nos llama y nos hace la llamada constantemente a través de la profesión que nosotros tenemos. La tengas o no la tengas. Nos llama desde el punto de vista cotidiano también. Hoy el Evangelio se centra en los que van a ser o los que ya son sus futuros discípulos, o sea, Simón, Andrés, Santiago y su hermano. ¿Sí? Y aquí entonces a nosotros también nos habla de la misma manera que a los apóstoles. Seas médico, seas abogado, seas un dentista, Dios te hace la llamada desde la profesión que tú tengas. Y así como a los pescadores los invita y los llama a la misión de ser pescadores de hombres, nosotros también tenemos esa misión desde el punto de vista de donde nos movamos. Pero falta algo muy importante en esta llamada. Falta es escuchar la voz de Dios, convertirnos, obedecer su palabra y llevar el reino a los demás. Y esto es muy importante también. Jesús mismo dice: ha llegado el reino, está aquí. Pero nosotros quizás estemos esperando una destrucción, que Jesús venga en las nubes y nos lleve. No es eso. ¿Sí? El reino de Dios está ya en medio de nosotros, pero falta que lo descubramos. Y es ahí donde en ese descubrir, viene nuestra conversión. Y en esa conversión también viene el oír su voz y poner en práctica su palabra. En una ocasión, hermanos, había una hermanita que era demasiado religiosa, que a veces nosotros como católicos, o como cristianos más bien dicho, como cristianos, confundimos lo que es religiosidad y confundimos lo que es ser cristiano. Pensamos que religiosidad es ir al culto, escuchar la palabra de Dios y luego no hacemos absolutamente nada. Ahí eso es todo lo que Dios nos llama a hacer. Pero no es solo eso, ¿sí? Como los discípulos escucharon la voz de Dios, lo siguieron. ¿Y luego qué hicieron? Pues siguieron la misión de Jesús, haciendo lo que Él les había enseñado. Pues esta señora, como les mencionaba al principio, iba al culto todos los días, ¿sí? Y en el caminar de su casa a la iglesia, se encontraba a los niños pidiendo dinero, a aquellas personas que pedían dinero también en las puertas de la iglesia o en las calles. Pero ella pasaba rápidamente porque no quería llegar tarde al culto. En una ocasión llegó entonces y vio que la puerta de la iglesia estaba cerrada. Y ella se sorprendió porque pensó que ya estaba ella tarde para el culto. Pero no fue así. La puerta simplemente estaba cerrada. Ella toca entonces insistentemente una, dos, una tercera vez.
Y al ver que no abrían, trató de abrir ella misma y se dio cuenta que la puerta estaba cerrada bajo llave. Entonces, en su asombro porque la iglesia estaba cerrada, vio hacia arriba y vio una puntilla donde había un letrero que decía: Jesús no está aquí. Jesús está allá donde tú estás, en la gente que ves alrededor. Muchos de nosotros también, hermanos, estamos como esta hermanita. Vamos tan deprisa a la iglesia, al culto, a la Eucaristía, que no nos damos cuenta de que Jesús también está allá afuera, de que Jesús también está en aquel que está pidiendo dinero. Y eso sí que es importante. A veces nos metemos de tal forma, nos introducimos de tal manera en la religiosidad, pero no nos damos cuenta en la cristiandad. La cristiandad significa ayudar al que necesita. La cristianidad significa cumplir los mandamientos del Señor. Sí, esos 10 mandamientos que se resumen únicamente en 2. Ama a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí está el meollo del asunto. Ahí está el problema. Porque muchas veces decimos amar a Dios, pero no amo a mi prójimo. Muchas veces voy corriendo a la iglesia, pero no me doy cuenta de aquel que me está pidiendo dinero. Allí también está la presencia de Dios. Hermano, hermana, hoy el Evangelio te llama a ti y a mí, incluso como cura, a mi misión. ¿Cómo estoy yo viviendo mi misión? ¿De una manera superficial? ¿De una manera únicamente que yo soy una persona cuando estoy en el culto, en la Eucaristía, y luego en la calle soy una persona completamente distinta? ¿Cómo estás actuando tú también? ¿Cómo tú estás dando testimonio de ser cristiano? Recuerda, la religiosidad no es lo mismo que la cristiandad. Es decir, yo soy cristiano, tú eres cristiano o cristiana, entonces demostrémoslo con nuestros hechos. ¿Y cómo lo vamos a demostrar? Simplemente dejando las redes de la vida cotidiana, dejando aquellas redes que nos hemos acostumbrado tanto a echar y que no pescamos absolutamente nada sin la ayuda del Señor. Jesús te hace la invitación a ti también. Deja lo que estás haciendo. Deja aquello que te preocupa. Deja aquel problema que no te deja perdonar. Deja aquella rencilla que no te deja ser libre. Deja aquel pecado que no te deja tener paz en tu corazón. Eso es echar las redes, ¿sí? Pero no te ahogues en ese mar de preocupaciones. No te ahogues en ese mar de odio. No te ahogues en ese mar de indiferencia. Hoy en nuestro país vivimos tanta violencia, donde a veces la vida ya no se respeta. Cuando perdemos el valor de la vida, entonces hemos perdido todo, hermanos. Porque ya no nos importa que aquel muera, que aquel lo asesinen, que yo me quite la vida. Ya todo es efímero. No, no es así. La vida es valiosa. Y cuando aprendemos a dar la vida por los demás, y estoy hablando en una manera figurativa, es decir, yo no me voy a dejar matar por alguien, no, estoy hablando en el sentido cristiano. Cuando yo muero para que el otro viva, entonces estoy siendo y dando testimonio de Cristo Jesús. Estoy siendo un Cristo aquí en la tierra, extendiendo el reino de Dios para los demás. Pero la extensión de ese reino no se va a dar si yo no soy capaz de morir a mí mismo para que otro crezca, para que otro nazca, para que otro viva en el Evangelio. Es allí donde vamos entonces a empezar a ser verdaderos pescadores, dejándolo todo y echando las redes al mar, pescando a los demás, aquellos que se ahogan, como dije, que se ahogan en los problemas, en el mar de la indiferencia, en el mar de la soledad, en el mar de todo aquello que los aleja del Señor. Hermano, una vez más te invito, reflexiona en el Evangelio, medita, piensa, ¿estás siendo tú verdadero pescador o pescadora de Dios? ¿O te estás ocultando únicamente en esa profesión para no hacer caso
a la llamada del Señor. Que el Señor te bendiga, te proteja y te libre de todo mal. Comparte este evangelio. Eso también es ser pescadores. Suscríbete al canal. Ora por mí, que yo estoy orando por ti también. Y yo no hago esto usualmente, pero en estas vacaciones que he tenido, quiero dar gracias a todas las personas que me han dado su acogida aquí en mi país. Les doy las gracias por todo lo que han sido conmigo, por su humanidad, por su sencillez. Gracias a todos y espero que pronto los pueda ver una vez más. Que el Señor les bendiga, los acompañe y gracias por todo aquello, por su amistad, por sus oraciones. Que el Señor los bendiga, los acompañe siempre y recuerden, compartir es evangelizar. Hasta una próxima y que tengan un feliz día. Nos vemos. Que el Señor les bendiga.